Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del curso de entrenamiento basado en la velocidad. Llegados a este punto del curso, ya hemos visto cómo solventar las tres mayores problemas que tiene la planificación tradicional y cómo darles solución mediante el entrenamiento basado en la velocidad, para por un lado poder conocer cuál es la intensidad real a la que se enfrenta el atleta, poder controlar la fatiga para que no se cansen en exceso y no aumente su riesgo de lesión, y también cómo darles feedback para motivarles al máximo, ya que hemos visto que eso ayuda a que ganen muchísima más fuerza. Entonces, en este punto, si no has visto todo este contenido anterior, te recomiendo muchísimo que veas ahora mismo el curso de entrenamiento basado en la velocidad desde el principio, ya que toda la información que hemos visto hasta ahora nos va a ser de gran ayuda para entender este vídeo. Este vídeo lo estamos haciendo basándonos en la experiencia de cientos y cientos de clientes que tenemos por todo el mundo y de ver cómo ellos han conseguido adaptar el entrenamiento basado en la velocidad, no solo para beneficiarse de todo lo que dice la ciencia y de todo lo que funciona, que es todo lo que hemos visto hasta ahora, sino que también para poder aplicarlo en un entorno real. Muchas veces pasa que los estudios científicos pues parecen de gran utilidad, pero luego a la hora de llevarlos a cabo nos damos cuenta de que no tenemos el tiempo ni otras veces los recursos necesarios para poder aplicarlos en un entrenamiento real con nuestros atletas. Y luego la realidad de los preparadores físicos en fútbol, en tenis, en béisbol, en baloncesto, es que tienen muy poquito tiempo para estar con sus atletas en el gimnasio. Y además no trabajan con uno o dos atletas, sino que tienen 25, 30 o 40 atletas al mismo tiempo. Entonces tienen que ser capaces de integrar el entrenamiento basado en la velocidad con todos ellos a la vez. Y la pregunta de muchos es, ¿se puede integrar el entrenamiento basado en la velocidad con muchísimos atletas? Desde luego que sí. Tenemos clientes, por ejemplo, universidades en Estados Unidos, high schools en Estados Unidos, donde tienen 60, 70, 80 atletas al mismo tiempo y todos ellos están utilizando el entrenamiento basado en la velocidad a la vez. Entonces sí que se puede. Es cuestión de organizarse y es cuestión de saber cómo tienes que aplicar el VBT para que utilizando el menor tiempo posible le puedas sacar el mayor rendimiento posible. Entonces, si logras eso, desde luego que es súper fácil de aplicar y que además va a ayudar a que tus atletas mejoren muchísimo más su rendimiento y se motiven muchísimo más. Entonces, en este vídeo lo que vamos a hacer es coger los tres puntos de los que ya hemos hablado, que son intensidad, fatiga y feedback, y lo vamos a unificar para poder dar a los atletas unas instrucciones mucho más fáciles de aplicar y mucho más rápidos de llevar a cabo. Por ejemplo, cuando hablamos de intensidad, hemos hablado de crear un perfil de carga-velocidad y hemos hablado de estimar el 1RM mediante un único levantamiento durante el calentamiento. Esto, el problema que tiene es que lleva tiempo. Primero hay que hacer un perfil de carga-velocidad, que no todo el mundo dispone de ese tiempo, y luego, bueno, hay que hacer un calentamiento y siempre hacerlo con la misma carga para poder estimar el 1RM. Y el problema es que si ese perfil de carga-velocidad que hemos hecho no está bien, la estimación que vamos a tener del 1RM tampoco va a ser exacta. Entonces tiene algunos problemas que ahora vamos a ver cómo solventar. Luego, por otro lado, tenemos el porcentaje de fatiga, que es el porcentaje de pérdida de velocidad, que veremos que también se puede prescribir de una forma diferente. No hablar en cuanto a porcentaje de pérdida de velocidad, sino hablar en moverse entre ciertos rangos de velocidades. El feedback, pues el feedback siempre lo vamos a dar. Siempre que haya VBT, siempre que el atleta tenga una pantalla delante donde pueda ver la velocidad, donde pueda comprobar qué hizo el día anterior para tratar de superarse, pues ya la motivación va a estar cumplida. Entonces ese punto lo vamos a mantener igual. Este es un vídeo que está sobre todo orientado a equipos porque son los que más dificultades tienen para aplicar el VBT con todos sus atletas, por el gran número de atletas que tienen. Entonces, en estos deportes normalmente los niveles de fuerza no son muy altos, en fútbol, en tenis, en pádel, en béisbol, si los comparamos, por ejemplo, con el powerlifting, donde la intensidad con la que se suele entrenar es bastante más alta. De hecho, en el powerlifting, por ejemplo, pues el RP o el RIR, que son métodos subjetivos para cuantificar la fatiga, pueden llegar a funcionar. Pero en deportes como el fútbol, el baloncesto, todos los que ya he mencionado anteriormente, donde realmente no nos interesa acercarnos a 1RM, donde realmente muchas veces nos interesará más enfocarnos en intensidades medias, el RP y el RIR resulta totalmente imposible de aplicar. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con una fatiga muy pequeña, que es lo que hemos visto que la ciencia dice, y también con un porcentaje de 1RM bastante pequeño, es muy difícil que el atleta sepa cuántas repeticiones le quedan en recámara o cuál ha sido el esfuerzo para esa serie. De hecho, si vemos esta tabla, según la ciencia, nos estaremos moviendo entre el light or low, entre el medio y entre el alto. Normalmente entre los dos primeros, donde la pérdida de velocidad es de entre un 5 hasta como mucho un 30%. Normalmente será hasta un 25%, como ya hemos visto. Entonces, en estos casos, lo que podemos ver es que las repeticiones que va a hacer el atleta son la mitad de las repeticiones que podrían llegar a hacer.
Si un atleta puede hacer 12 repeticiones, máximo, estará haciendo 6 en cada serie. Y esto lo controlamos con la pérdida de velocidad. En otros casos incluso trabajará con muchísimas más repeticiones en recámara. Si pudiese hacer 16 o 30, estará trabajando con 4 a 6 repeticiones. Por lo tanto, utilizar el RIR, que básicamente es cuántas repeticiones no hemos hecho de las que podríamos haber hecho, es prácticamente imposible de usar. Y para eso el entrenamiento basado en la velocidad pues tiene muchísimo más sentido. Y también quiero aprovechar para enseñar un estudio sobre un equipo de fútbol, que en realidad es aplicable a cualquier atleta y a cualquier deporte de equipo. Y básicamente lo que hicieron fue una planificación tradicional donde cada uno tenía unos porcentajes a trabajar y se hacía un test al principio. Se conocía la fuerza del atleta y se trabajaba con los porcentajes siguientes. La realidad es que a pesar de que todos ellos tenían que trabajar con el porcentaje relativo, con el mismo porcentaje relativo, cada uno con la misma intensidad relativa, cada uno con su 50%, su 60%, su 40%, lo que estuviese prescrito, la realidad es que hubo muchísima diferencia entre cada atleta. Cada uno terminó trabajando con un porcentaje 1RM totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hubo atletas que mejoraron más y hubo atletas que mejoraron menos. Pero como trabajaban con una planificación tradicional, no pudieron ajustar esas mejoras o lo que habían empeorado, de modo que todos pudiesen trabajar con el porcentaje 1RM que estaba prescrito. Entonces aquí se puede ver que si aplicamos la planificación tradicional y no monitorizamos cada levantamiento y cada velocidad para ajustarnos en tiempo real a las necesidades de ese atleta, cada uno va a estar haciendo una cosa totalmente diferente. Entonces algunos mejorarán porque sí, otros empeorarán, otros mejorarán muy poco, pero en realidad no tenemos ningún control de lo que está pasando. Por eso el entrenamiento basado en la velocidad es tan importante, y sobre todo en equipos, donde aparte el entrenador no puede prestarles la misma atención a todos los atletas porque son muchísimos y tienen muy poquito tiempo. Entonces ahora sí vamos a ver cuál es la alternativa para no tener que crear un perfil de carga-velocidad, para no tener que estimar un ORM y además simplemente para no tener ni que fijarnos en el 1RM del atleta. Ya hemos visto que en muchísimos atletas no nos hace falta el 1RM, entonces ¿para qué lo vamos a utilizar como referencia? Es que no es necesario. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con zonas de velocidad. Si volvemos a la tabla que vimos en vídeos anteriores, donde vimos cómo relacionaban la velocidad con el porcentaje del RM para diferentes ejercicios, la voy a explicar muy por encima. Básicamente esta tabla lo que hace es, para estos ejercicios que vemos aquí, hicieron una serie de estudios con muchas personas y vieron que más o menos todo el mundo, por ejemplo, en sentadilla con barra trasera, movía el 1RM, el máximo peso, a 0,32 metros por segundo, movía el 90% a 0,51, el 70% a 0,84. Entonces lo que sacaron fueron como unas velocidades genéricas para un montón de ejercicios. Realmente para los ejercicios quizá más interesantes o que más nos van a aportar en el gimnasio. Entonces, basándonos en estas velocidades, lo que podemos hacer es cambiar la forma de prescribir los entrenamientos. En vez de decir al atleta que ibas a trabajar con el 80% de tu 1RM con un 15% de fatiga, le podemos decir al atleta, si está trabajando sentadilla, le diremos, hoy vas a trabajar con un peso que puedas mover más o menos a 0,68 metros por segundo. Entonces ya no te hace falta saber cuál es el 80% de tu 1RM, ni necesitas un perfil de carga-velocidad. El atleta lo que haría sería empezar a calentar, ir metiendo peso en la barra, y cuando llegue a un peso que lo pueda mover a 0,68, 0,69, 0,7 incluso, más o menos 0,02, ese peso será el 80% para su sentadilla y empezará a entrenar con ese peso. Y en vez de decirle al atleta que trabaje con un 15% de fatiga, que lo podemos hacer, te voy a enseñar en un vídeo cuál sería la otra alternativa. Para ello, y para que lo veas mejor, voy a abrir la aplicación de Vitrub y vamos a ir a los ajustes de las zonas de velocidad. Aquí, como puedes ver, tenemos 4 zonas que vienen predefinidas, donde básicamente puedes trabajar en diferentes zonas del perfil de carga-velocidad. Al final no son más que zonas de velocidad predefinidas, pues porque a la hora de seleccionarlas, pues es más rápido de seleccionar que tener que ajustarlas tú manualmente. Aunque lógicamente y posiblemente siempre tengas que ajustar tú manualmente para poder decidir en qué zona exactamente de velocidad quieres trabajar. Entonces, como puedes ver en la barra de abajo, si movemos las flechas, podemos cambiar las zonas de velocidad en las que estamos trabajando. De modo que podemos individualizarlo para poner la velocidad más alta como la velocidad más baja. Que al final la diferencia entre esas dos velocidades pues va a ser la fatiga o la pérdida de velocidad que ese atleta va a acumular durante la serie. Y si movemos la zona de velocidad a la derecha del todo, como podemos ver, lo que vamos a hacer es desactivar la zona de velocidad más baja y solo tendríamos la zona de velocidad alta. Esto quiere decir que únicamente la aplicación pitaría o le daría feedback al atleta
si sobrepasa esa velocidad, pero nunca va a pitar por debajo de una velocidad ya que la hemos desactivado. Entonces, bueno, aquí como comento, podemos buscar la zona que queramos. Ahora vamos a buscar una zona de velocidad de un 20%, ya que es una fatiga tolerable por Oscar, con la que funciona bien, y además nos va a permitir pues, hacer varias repeticiones para que puedas verlo claramente con este ejemplo que te voy a enseñar. Como vemos, la zona de trabajo por la que nos hemos decidido, ya que bueno, pues es la programación que tiene Oscar, está entre 0,75 y 0,6 metros por segundo, que es un 20% de pérdida de velocidad, que es la diferencia entre las dos velocidades. Esto quiere decir que Oscar va a tener que buscar un peso que pueda mover entre esas dos velocidades. Cuando la velocidad sea superior a 0,75, Oscar lo que tiene que hacer es añadir peso, porque aún no ha encontrado ese peso que esté cercano a 0,75. Una vez Oscar encuentre un peso que pueda mover a 0,75, 0,74 más o menos, empezaría a hacer sus series y terminaría cada serie cuando la velocidad baje de 0,6 metros por segundo. De esta forma, como ya he dicho en varias ocasiones, nos aseguramos de que Oscar esté acumulando la fatiga que nosotros queremos. Tenemos un control total sobre la fatiga que está acumulando en cada serie. Así que ahora ya vamos a ir a un ejemplo en el gimnasio. Una vez tenemos las zonas ya preestablecidas, como podemos ver en la pantalla hay dos líneas, que son el límite superior y el límite inferior. Oscar ha puesto 95 kilos, ha ido añadiendo peso a la barra hasta llegar a 95 kilos y ha visto que es un peso que puede mover entre esas dos velocidades, por lo que va a empezar a realizar la serie. Como podemos ver, la primera repetición 0,72, la segunda repetición 0,72, aún no se está viendo la fatiga, pero a medida que vaya avanzando en el número de repeticiones va a empezar a bajar. 0,67 ya ha bajado, 0,70 subido un poquito, seguirá bajando, 0,59 ya ha superado esa fatiga, la aplicación ha metido un pitido para avisarle a Oscar que tiene que terminar, entonces Oscar directamente para la serie y deja la barra. Entonces esta sería básicamente la forma de trabajar con zonas de velocidad. Esta forma es mucho más rápida y más sencilla que trabajar mediante perfiles de carga-velocidad o estimando el 1RM con una carga, ya que al final la instrucción que le das al atleta es simplemente tienes que hacer 4 o 5 series entre estas dos velocidades. Y ya es el atleta quien busca el peso idóneo y quien sabe cuándo terminar cada serie en función del feedback que le da la propia aplicación. Entonces es muy rápido y muy sencillo, sobre todo también para trabajar con muchísimos atletas al mismo tiempo en muy poquito tiempo. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el atleta cogiese un peso demasiado liviano y fuese capaz de levantarlo más rápido de 0,7 metros por segundo? Pues que la aplicación también pitaría de otra forma y la barra también aparecería de otro color. Entonces ya sabríamos que tiene que terminar su entrenamiento. Como vemos, es una forma bastante rápida de aplicar el entrenamiento. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hablado con entrenadores que tienen muchos atletas es que ellos ya saben, ¿no? Tienen planificado en su papel las velocidades asociadas a cada porcentaje y directamente les dice a sus atletas: hoy tenéis que trabajar entre 0,7 y 0,5. Y ellos ya se ponen a entrenar. Entonces no tienen que perder tiempo en estimar el RM, que si lo han estimado bien, lo han estimado mal. Nada, simplemente esas dos velocidades y ya controlan la intensidad y la fatiga. Y como tienen el encoder, su objetivo es hacer la mayor cantidad de repeticiones, por lo que siempre tratan de levantar lo más rápido posible para que la velocidad nunca caiga por debajo de la raya roja. Otra pregunta que nos suelen hacer es sobre qué velocidades hay que entrenar, sobre qué porcentajes del RM hay que entrenar. Esto es bastante relativo. Si buscas en internet sobre zonas de velocidad, quizás te hayas encontrado con una tabla similar a esta, que es verde y roja, donde abajo te aparecen unas velocidades y encima te ponen los porcentajes del RM asociados a esa velocidad. Esta tabla es muy genérica, ya que hemos visto que cada ejercicio tiene una velocidad totalmente diferente. De hecho, si volvemos a la tabla anterior lo veremos. Por ejemplo, la sentadilla, 60% se mueve a 0,68, mientras que en press de banca se mueve a 0,47. Entonces, esta tabla tan genérica donde nos da unas velocidades y unos porcentajes, pues igual no nos resulta tan útil. Pero bueno, coste-beneficio es una tabla que más o menos rápidamente podemos ver sobre qué velocidades se tiene que mover el atleta si queremos que trabaje a ciertos porcentajes del RM. Si queremos que el atleta se mueva sobre el 40-50, pues quizá una velocidad de 1 metro por segundo, 1,2 metros por segundo puede valer. Pero como he dicho, teniendo a mano la otra tabla donde vemos más al detalle cada velocidad para cada ejercicio, pues siempre la podemos chequear. Pero bueno, quizás te encuentres con estas tablas y quizás te encuentres también gente que te diga que en función de la zona estás trabajando un tipo de fuerza, etc. Nosotros lo que te podemos decir, y es muy difícil individualizar a cada atleta, es que así de forma genérica, si no sabes cómo programar las cargas de entrenamiento o la intensidad de los entrenamientos, es que poco a poco te vayas moviendo por diferentes zonas del perfil. Toques la zona más rápida del 30-40%, toques zonas medias del 50-60% del RM y toques zonas un poquito más altas del 70 o 80% del RM.
A no ser que seas un powerlifter, no te va a interesar acercarte al 95 o al 100% del RM, porque es muy difícil dar unas pautas, ya que depende de cada deportista, depende de su nivel, depende de los años que lleve entrenando, de la frecuencia de entrenamiento. Diríamos que de forma genérica tratemos de tocar un poco los diferentes puntos del perfil sin llegar a ninguno de los dos extremos. Y hasta aquí hemos visto los conceptos más importantes del entrenamiento basado en la velocidad, cómo aplicarlos, diferentes formas de aplicarlos, pero no te preocupes porque hay un futuro vídeo donde vamos a dar unas pautas para que, independientemente de tu nivel y tus conocimientos, empieces a implementar el VBT paso a paso. Hemos llegado a la conclusión de que hay unos pasos por los que hay que empezar. No hay que aplicar el VBT con todo lo que hemos aprendido a la vez, porque al ser algo tan nuevo te va a resultar muy complicado y seguramente abandones. Pero sin embargo, aplicando unos pasos que te vamos a enseñar en próximos vídeos, vas a ver cómo desde ya mismo puedes empezar a beneficiarte del entrenamiento basado en la velocidad. Y además te voy a enseñar la herramienta de la que te he hablado, la primera herramienta totalmente gratuita para aplicar el entrenamiento basado en la velocidad. Y con ella prácticamente vas a poder aplicar todo lo que te he enseñado aquí, así que estate muy atento a los próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a like a este vídeo. Haznos todas las preguntas que tengas por Instagram, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Aquí abajo tienes el acceso al curso completo por si no lo has visto y también te dejo acceso a la lista de material complementario para este curso, donde verás vídeos con definiciones que te van a ser muy útiles. Nos vemos en el próximo vídeo.